Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Cristal. Hoy vengo a hablarte de la revolucionaria teoría de Bruce Lipton, este científico que afirma que pensamientos curan más que remedios. Esta información puede venir genial para aquellas personas que todavía no terminan de resonar con lo que puede hacer la meditación en tu vida, lo que puede hacer entregarte un proceso de yoga o a un taller de autosanación, curación. Todo eso, el potencial que hay de ir dentro de ti y elevar la frecuencia a través de tu palabra, de tu pensamiento. Y por supuesto, para aquellos que ya están en este mundo más holístico, que a nivel humano, a nivel mente, puedan todavía resonar con mucha más fuerza acerca de lo que están provocando en ustedes mismos a nivel celular. Pues entonces te dejo aquí un poquito de la vida de este hombre y como siempre, pues aquí la información por las redes está para que cada uno tome lo que es para sí. Bueno, Bruce Lipton es un biólogo celular estadounidense, más o menos por este tiempo de tener unos 70 años. En el 2006 causó un revuelo en el mundo científico tras lanzar su libro La biología de la creencia, que sería declarado uno de los mejores libros científicos de ese año, y que tenía la particularidad de que su línea de investigación era una suerte de unión entre la ciencia y el espíritu. A grandes rasgos, Lipton planteaba lo siguiente: lo que condiciona a todo organismo vivo en su entorno físico y energético, y no su carga genética, como afirma la síntesis evolutiva moderna. Además, la cooperación era la base de la evolución para la supervivencia y no un acto competitivo entre los organismos más fuertes. Y finalmente, los seres humanos, como organismos vivos, no estaban determinados por sus genes, sino condicionados por el entorno y sobre todo por sus creencias, lo que los convertía en dueños absolutos de su destino. El doctor Lipton explicó en su libro que nos han hecho creer que el cuerpo es una máquina bioquímica controlada por genes sobre los que no podemos ejercer ninguna autoridad. Eso implica que somos víctimas de la situación. No elegimos estos genes, los recibimos al nacer y ellos programan lo que sucederá. Lipton ya trabajaba con las células desde los años 60 y fue un pionero en esa época. Ya había gente, pero muy poca trabajando sobre eso. Y en un experimento que hizo en esa época, cambió la idea que él mismo tenía del mundo. Tomó 3 grupos de células y las puso en 3 placas. Cambió el medio de crecimiento, los componentes del medio de cada una de las células, y después verificó en cada una de las placas, en una se formó hueso, en otra se formó músculo y en otra células liposas. ¿Qué fue lo que controló el destino en cada una de esas si eran genéticamente idénticas? Eso demuestra que los genes no lo controlan todo, es el ambiente. El ser humano es el que controla, dependiendo de cómo lee el ambiente, de cómo la mente lo percibe. La conclusión es que no estamos limitados por nuestros genes, sino por nuestra percepción y nuestras creencias. Este científico agrega que cuando tú crees que los genes controlan tu vida, tienes una excusa para considerarte una víctima. Hay enfermedades que sí, en efecto, son causadas por un gen, pero estas enfermedades equivalen a menos del 2% de los malestares que sufre una población mundial. La mayoría de la gente viene a este mundo con genes que deberían permitirles una vida feliz y saludable. Las dolencias más comunes actualmente, como la diabetes, los problemas del corazón y el cáncer,
son el resultado de la interacción entre múltiples genes y sobre todo de los factores medioambientales y no son el resultado de un único gen como se ha venido sosteniendo. Por eso se cree que la mayoría de las enfermedades tienen una causa genética o hereditaria y que por lo tanto no podemos hacer nada para defendernos de ellas o para curarnos. Las personas que viven en constante miedo, esperando el día en que sus genes actúen contra ellos y se enfermen mortalmente, obviamente están provocando que todo su cuerpo, a través de la creencia, esté empezando a despertar una posible enfermedad. Uno de los planteamientos del biólogo molecular que más llamaron la atención en la comunidad científica fue que las células de nuestro cuerpo tenían una especie de memoria. Las células aprenden a través de la experiencia, de su contacto con el medio que las rodea, y luego guardan una memoria que les permite adaptarse mejor y anticiparse a los cambios. Es decir, las células son inteligentes. Esta memoria incluso se mantiene intacta en las células de los órganos que han sido donados. El científico dedicó parte de su libro a abogar por un nuevo tipo de medicina, una que tenga en cuenta el poder de la energía y su capacidad para curar. Él afirma, nos dan medicamentos para la enfermedad, pero la mayoría de las veces causan más problema que beneficio. La medicina basada en la farmacología no entiende cómo está interrelacionada toda la bioquímica del organismo. Cuando tomo una pastilla química y la introduzco en el cuerpo, decía él, no solo afecta a aquel lugar donde tengo el problema, sino que afecta a muchos otros órganos a la vez. Son los llamados efectos secundarios. Pero en realidad, estos efectos no son secundarios, sino directos. Bruce Lipton agrega que si miras dentro del átomo, hay electrones, protones y neutrones. ¿Y qué hay dentro? Hay energía. La ciencia más reciente indica que el cuerpo responde a la física cuántica, no a la newtoniana. La mente es energía. Cuando piensas, transmites energía y los pensamientos son más poderosos que la química. Por esto, por supuesto, es muy inconveniente para las empresas farmacéuticas mundiales porque si se aceptara este postulado, no podrían vender ya más sus productos. Las propias creencias se convierten en un campo energético, una transmisión, y ésta se transforma en una señal que es capaz de cambiar el organismo. Por lo demás, así es como funciona la sanación antes del desarrollo de la medicina. Ancestralmente la gente sanaba con los chamanes, con las manos, pero esto no vende. Y por eso la medicina y las empresas farmacéuticas no quieren ir por este camino. Saben que el pensamiento positivo, el placebo, puede sanar y que también el pensamiento negativo puede matar. Si el médico te dice que tienes cáncer, aunque no tengas cáncer, si lo crees, crearás la química que generará esa enfermedad. El poder de la mente humana está en su poder de autocuración. El doctor Lipton advirtió en un capítulo de su obra que vivir en un entorno sano no significa necesariamente que podamos curarnos de algunas enfermedades en forma automática. No es tan fácil, porque la mente interpreta. Puede suceder que estemos en un entorno muy sano y que la mente lo lea como un entorno negativo. Entonces, crea una química que hará que mi cuerpo enferme. Y esto nos sirve para entender cómo funciona el placebo. Si cambio mi creencia y pienso que esto me va a sanar, si tomo una píldora porque creo que me va a traer salud,
Esta supuestamente mejorará y sanará. Pero la píldora podría ser de azúcar, y la píldora en realidad no ha hecho nada. Lo que ha hecho efecto son las creencias. El biólogo molecular detalla que la mente humana actúa de manera muy particular, pues si cierro los ojos, los abro y veo a alguien a quien amo, entonces mi cerebro segrega dopamina, oxitocina. Lo puedo sentir en mi cuerpo, puedo sentir el amor y esa química trae salud a las células. Por eso, quien se enamora se siente tan bien. Pero si abro los ojos y veo algo que me asusta, segrego hormonas de estrés que frenan el crecimiento del cuerpo y apaga el sistema inmunitario. Por eso, cuando estás bajo mucho estrés, te enfermas. Bruce Lipton afirma también en su libro: en la mente, quien realmente tiene el poder es el subconsciente, y que la personalidad y la salud de los individuos se conforman como un aprendizaje en el vientre materno y en la niñez hasta los aproximadamente 7 años. El subconsciente es millones de veces más poderoso y más importante que la mente consciente. Utilizamos el subconsciente al 95%, el 95% del tiempo, pero no lo podemos controlar. Lo que sí puedes hacer es reprogramar. La información del subconsciente se recibe en los primeros 6 años de vida. Eso que aprendiste en esos años se convierte en conocimiento fundamental de tu vida. Por lo tanto, hay muchos estudios que demuestran que las enfermedades que tienen los adultos tienen que ver con la programación y el entorno que vivimos en esos primeros años. Es decir, los niños absorben también sus enfermedades y sus actitudes negativas, y así se va programando el subconsciente. Qué gran responsabilidad para los padres, ¿verdad? Está demostrado que si un niño adoptado vive en su familia casos de cáncer, en su madurez puede padecerlo también, aunque su genética sea diferente. Si te enseñaron a maltratar tu cuerpo con mala información, destruirás el vínculo con tu cuerpo, cuyo conductor es la mente. El futuro es una mejor educación para los niños, incluso en la etapa prenatal. El doctor Lipton, al contrario que otros colegas de su especialidad, también sostienen que la energía vital de un ser humano no necesariamente muere con la muerte física, dando pie a fenómenos como la reencarnación. Para explicar esto en forma gráfica, él dice que el cuerpo es como un televisor. Las antenas captan y reproducen el programa televisivo. Esos receptores recogen esa transmisión. Y si estoy viendo la tele y se estropea el tubo de la imagen, ha muerto el televisor, pero sigue la transmisión. Pero si otro ser tiene los mismos receptores que tú, volverás a estar transmitiendo lo mismo, pero en otro cuerpo. Esto significa la reencarnación y quiere decir que el cuerpo puede ir y venir, pero la transmisión siempre estará ahí. Bruce asegura que él nunca había creído en el espíritu, pero cuando comprobó todo lo que la célula guarda, cambió su vida entera y empezó a hacerse preguntas importantes como: ¿por qué esa duplicidad? ¿Por qué tenemos un espíritu y un cuerpo? Y las respuestas vinieron a la conciencia de su célula. Él concluye: si solo existiera el espíritu, ¿cómo sea que sabe el chocolate? Y si solo tengo una parte física y no una parte espiritual, ¿cómo puedo experimentar y emocionarme con una puesta de sol? ¿Y cómo me voy a sentir cuando estoy enamorado?
La lección más importante de todo esto, él dice, es que tenemos el regalo de estar vivos y que podemos ir al mundo celular a observar qué ha guardado por tanto tiempo y volver a meter información. Y con ello, él afirma que el mundo estaría mucho más sano. Pues yo hasta aquí te dejo esta introducción un poquito. Si te causa curiosidad, si te emociona saber cómo trabaja tu cuerpo a nivel físico, emocional, energético, pues investiga más sobre este hombre. Experimenta la meditación. Prueba el practicar palabras de alta frecuencia. Prueba el silencio, la respiración, para que podamos ver nuestras propias limitantes. Y lo más lindo de esto y por lo cual lo quise transmitir es porque saber esto, y si resuena contigo, te da una posibilidad para que no tomes elecciones mucho más poderosas, mucho más amorosas para ti, para tu vida, para tu salud. Y capaz de que llegue el momento en que tu célula te encargas de que tus células